¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este canal de Revoluciona tu Mente en un capítulo más de historias sin filtro. Y bueno, agradecerles primero que nada. Realmente la respuesta de ustedes ha sido maravillosa. Vamos excelente, vamos súper bien en este canal. Entonces, obviamente es todo se lo debemos a ustedes por preferirnos, por estar siguiendo este canal de Revolución tu Mente. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y bueno, vamos a lo siguiente, vamos a leer un correo que nos mandaron. Dice: buenos días, soy una mujer de 23 años. Estuve viendo un capítulo de usted en donde habla de los inmigrantes, que bueno, ya fue hace algunos capítulos donde hablo de los inmigrantes justamente, y me llamó la atención cuando habló de las personas que se suben al tren de la muerte, ¿ok? La bestia que le llaman, y que se caen del tren y llegan a perder alguna de sus extremidades. Y me identifiqué mucho con eso, porque yo perdí un brazo a causa de un accidente automovilístico, y desde ahí mi vida cambió, ya que siento que la gente no puede ocultar mirarme de forma extraña e insistente, y hasta siento que con lástima. Mis papás no me dejan hacer nada porque me dicen que no puedo, que no me vaya a pasar algo, que yo no debo de hacer nada. Cuando van a los estacionamientos de cualquier centro comercial, siempre se estacionan en los lugares para discapacitados, y eso me hace sentir aún peor. No sé qué hacer, mi vida ya no la miro y todas las personas me ven como si fuera una inútil. Bueno, qué situación tan fuerte, pero hay algo muy importante. El que una persona pierda una extremidad ya no quiere decir que ya no sirve la persona, no quiere decir que ya no puede hacer nada, no quiere decir que no puede seguir con su vida de manera normal. Y desgraciadamente, ante la ignorancia, la mayoría de las personas lo manejan así. Peor aún, cuando llegan a manejar una situación, digamos, de lástima. Yo puedo entender en los niños, porque yo me he dado cuenta, en los niños cuando hay una situación media extraña, pues se quedan viendo de manera insistente, ¿no? Porque para ellos no es algo común. Por eso me refiero como algo extraño, porque así lo ven ellos, ¿no? Lo que no entiendo es que muchos adultos también lo llegan a manejar así. Y obviamente que para la persona que está presentando esa condición, obviamente que va a ser incómodo. Y en muchas ocasiones doloroso, ¿sí? Emocionalmente hablando. Pero hay algo muy importante: las palabras que usa la sociedad. Discapacidad, discapacitado. Y yo creo que desde ahí no estamos bien informados. Una persona que no tiene un brazo, que no tiene una pierna, yo en lo personal no considero que sea un discapacitado. Para mí un discapacitado es cuando ya tú no te puedes mover en lo absoluto, de ninguna forma, bajo ningún aspecto. A lo mejor pudiera ser discapacitado, ¿sí? Pero oye, el que pierdas un brazo, una pierna, un ojo, X, no es que seas discapacitado, porque
Una persona sin una pierna, sin un brazo, sin una mano, encuentra la manera, crea la manera de hacer las mismas cosas o casi las mismas cosas, solo que de una forma diferente. No entra en una situación de discapacidad. Discapacidad es cuando ya no puedes hacer nada. La mayoría pueden hacer las mismas cosas, solamente que de una manera diferente, ¿sí? Agarrándose, haciendo uso de ciertas prótesis que le llaman, pero lo siguen haciendo. A mí me toca el tema cómo la gente llega a manejar una situación así, al grado de ver a la gente como menos, como que ya no sirven, o con lástima. Y ahí es donde yo digo, y desgraciadamente, la mayoría de las veces los mismos padres lo manejan así. Y ahí es donde yo digo, la verdadera discapacidad está en esas personas que tratan como discapacitados a personas que no tienen, que les falta alguna extremidad, que los llegan a ver como menos, como inútiles, como que ya no sirven, cuando la mayoría de ellos siguen haciendo las mismas cosas. A lo mejor les cuesta más trabajo, pero las hacen. Lo peligroso de tratar a una persona como discapacitada es que tú lo haces inútil. No es que sea una persona inútil. Tú con tu trato lo haces inútil. Y eso es fatal. Porque tú lo estás haciendo. Comenta, vamos a un centro comercial, están los lugares para discapacitados y se estacionan ahí. Hay personas tan ignorantes que le sacan provecho cuando tienen a un familiar de esa manera. Cuando tienen a un familiar con esa situación, hasta provecho le sacan. Fatal. Hacen negocio. Qué fuerte. Qué fuerte, porque tú le estás metiendo la programación de discapacitado, de inútil, cuando no lo es. Tú como padre lo haces. ¿Cómo es posible que uno vea con lástima a un hijo que presenta esa condición? Lo dañas, de todas las maneras, de todas las formas, lo dañas, emocionalmente, físicamente, en todos los aspectos. Pero que saque negocio es fatal. ¿Qué tiene que ver en este caso una persona que perdió su brazo con que se estacionen en un lugar de discapacitados? ¿Qué tiene que ver? ¿En dónde está la congruencia o la lógica? Y me va a decir, oye, pues este tipo está tarado, como que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Los lugares para discapacitados están cerquita, muy cerquita de las entradas a ciertos negocios. Yo lo puedo entender si es una persona que no le funcionan sus piernas o que no las tiene. Lo puedo entender, sí.
porque silla de ruedas, más directo, más cerquita, no puede caminar bien. Sí, ahí sí lo puedo entender. Pero oye, una persona sin un brazo, sin un ojo, ¿en dónde entra la lógica? Una persona sin un brazo no puede caminar como si nada. ¿Sí me estoy explicando? Sí caen en cuenta lo que quiero decir. Tengo mi tarjeta de discapacitado. Tú te estás creando la discapacidad en donde no la hay. Tú te estás creando que la gente te vea como discapacitado porque tú ya te viste y aceptaste esa aparente discapacidad. Y repito, esa aparente discapacidad, igual me van a decir, qué bruto, ¿cuál aparente? Que no ve, que no tiene un brazo. Para mí, esa no es una discapacidad. He visto tantas personas sin ciertas extremidades trabajando, echándole ganas, moviéndose, haciendo su vida normal, entre comillas, diferentes formas de hacerlas, pero vive su vida lo más normal posible. Yo puedo entender una persona que tiene 7 meses de embarazo, 8 meses de embarazo, 9 meses de embarazo, que haga uso de ese lugar preferente, sí, porque ya no está en condiciones de caminar bien, le pesa más el bebé, y más cansado. Oye, pero de 3 meses de embarazo, no manches. ¿Qué tiene que ver con que le falte una mano, un brazo, para tratarlo como discapacitado y hacer uso de esos lugares? No hay congruencia. No hay congruencia, pero lamentablemente la misma familia es quien trata a esa persona como discapacitado. En lugar de que lo apoye, en lugar de que lo anime, en lugar de que lo trate como una persona normal, como cualquier persona, es la misma familia quien te trata como discapacitado. Hay quienes hacen negocio de su aparente discapacidad, creando lástima para que la gente los ayude. Conozco casos donde piden a la comunidad dinero para un aparato ortopédico y al final no lo utilizan para eso. Lo utilizan para meterle a su casa, para otras cosas. Ya no trabajan porque soy discapacitado. Hacen negocio de esa aparente discapacidad. Si tú te ves como discapacitado, no te sorprenda que la gente te va a ver así. Si tú te ves con lástima, la gente te va a ver con lástima. Como tú te veas es como la gente te va a ver. Hay quienes sacan, no sé si en la actualidad todavía tienen eso, una tarjeta del gobierno especial para los discapacitados. Y mucha gente agarra estas tarjetas sin saber lo que se están aventando encima. Porque tu cerebro le da la orden a tu cuerpo y tú te metes en tu cerebro que eres un discapacitado y te tratas como un discapacitado y te autodenominas y te etiquetas como un discapacitado. Cada vez vas a ir perdiendo más facultades. Tú puedes creer que estás aprovechándote de esa condición para agarrar dinero, pero no sabes
todo lo que estás provocando al tratarte tú de esa manera. Los padres no saben lo que provocan cuando tratan a un hijo de esa manera. Cuando los padres también sacan provecho de esa condición, porque de acuerdo a cómo te traten, a cómo traten a los hijos, a cómo te trates tú, es como tu cuerpo va a responder. Y se los está diciendo una persona que entró en un cuadro de cuadriplegia, donde a causa de un accidente automovilístico quedé en un estado de cuadriplegia, no podía mover nada del cuello hacia abajo y duré meses así. Y los doctores me decían que me tenían que operar y bla, 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 bla. Cosa que no accedí, a pesar de mi aparente condición. ¿Y saben por qué logré salir de ese estado de cuadriplegia? Porque jamás me traté ni permití que me trataran como una persona discapacitada. Si yo hubiera permitido que me trataran así y yo hubiera adoptado esa condición, ahorita, si siguiera vivo, estaría o en una silla de ruedas que alguien más tendría que mover, o en la cama, acostado de por vida. Pero yo, mi orgullo, mi dignidad no me permitía tratarme de esa manera, etiquetarme de esa manera y mucho menos hacer negocio causando lástima. Porque por dignidad, si tienes un poquito de dignidad como hombre o como mujer, no puedes permitir que la gente te tenga lástima. Y es el enojo de esta muchacha, el que la vean con ¿por qué me ven con lástima? A lo mejor puedo hacer más cosas o mejor que las personas que tienen todas sus extremidades. Como tú te veas es como te van a tratar, y como tú te veas es como tu cuerpo te va a responder. Tenemos que tener mucho cuidado de qué manera nos tratamos nosotros, porque puede entrar en situaciones de discapacidad, no únicamente física, en otros aspectos también. Pero como tú te trates, como tú te veas, es como tu cuerpo te va a responder. Aquí sería importante, tanto a los padres que tienen hijos en esas condiciones, que les hace falta alguna extremidad, o que no la pueden mover bien o lo que sea, o que perdieron fuerza, tanto a los padres como a la gente en general, pero principalmente a los padres. Si amas realmente a tus hijos o a tu hijo, a tu hija que está pasando esa condición, si realmente lo amas, nunca lo trates con lástima. Nunca lo trates como discapacitado y mucho menos lucres con esa aparente condición, porque de ahí depende que tu hijo salga adelante en la vida o que por el resto de su vida quede realmente como discapacitado. Acuérdense, la discapacidad no está en el cuerpo, está en la mente, en el cerebro, porque el cerebro manda al cuerpo. Si tú le metes la programación de discapacidad, el cuerpo cada vez la va a reflejar más. Cuando yo estaba en esa condición aparente, yo me veía, me visualizaba corriendo, haciendo ejercicio, caminando, moviéndome,
cargando a mi niña. Nunca me vi tirado en una cama por los siglos de los siglos, generando lástima. Siempre me vi moviéndome. Y eso hizo que mi cerebro le mandara la orden a mi cuerpo empezara a moverse poco a poco, sin ninguna operación de ningún tipo. No lucren con eso. Mientras tú estás agarrando 2,000, 3,000 pesos, etiquetándote o etiquetando a tu familiar o a tu hijo como discapacitado, tú agarras 2,000, 3,000 pesos al mes, pero no sabes el daño que le estás haciendo psicológicamente. Es peor el daño que la cantidad de dinero que tú puedes agarrar. Es peor el daño que te estás haciendo, que le estás haciendo a tu hijo, o a tu familiar, o a tu pareja. Si tú amas realmente a esa persona con ese tipo de condición, si lo amas, tú le vas a ayudar a que salga adelante. Yo recuerdo, hace alrededor de 25 años, más o menos 25, yo era entrenador de un gimnasio y un señor conocido que lo entrenaba me llevó a su hija más o menos 17 años. Toda la parte, me parece que del lado derecho, no recuerdo bien, no podía mover bien su mano, su brazo, su pierna, todo el área de ese lado. Y el papá le llevó, me dijo: Orlando, entrénala por favor, trae esta situación desde que nació, necesito que tú la ayudes. Y empezamos con ejercicios, con rutinas, de manera personalizada, obviamente. Al principio, la muchacha, que su mamá sí la trataba de esa manera, como discapacitada, renegaba, le decías esto: no puedo, yo no voy a poder, ¿cómo cree que yo voy a poder? Que no me está viendo y que bla, bla, bla. Y yo decía: sí puede. Y lo hacía, enojada y casi diciéndome de todo, muchas cosas mentalmente, y lo hacía. Y poco a poco, conforme iba avanzando, le iba agregando poco a poco peso en cada ejercicio. Llegó un momento que la fuerza de su brazo, de su mano, de su pie, de su pierna, del lado donde había una condición ahí, casi se igualó a la fuerza que tenía en el otro lado de su cuerpo. Jamás la traté como discapacitada. Yo decía: usted puede y lo va a hacer. Y vamos, y yo le ayudo, y échele ganas, y llénese de coraje, y dígame lo que quiera. Y recuérdame a mi mamá si quiere, pero hágalo. Y esa muchacha, en el tiempo que la estuve entrenando, se logró un cambio maravilloso. Ya podía caminar mejor, ya agarraba mejor las cosas, ya hacía casi todo igual que el otro lado de su cuerpo. Porque yo no la vi como discapacitada. Dicen que como te ven, te tratan. Ahora yo te voy a decir: como te tratas, te ven. Yo te lo voy a repetir, porque estoy seguro que nunca has escuchado esta frase. La escribí en uno de mis libros. Si es cierto que como te ven, te tratan, como te trates tú, así te van a ver. Si tú te tratas con lástima, te van a ver con lástima. Tú te tratas como discapacitado, te van a ver como discapacitado.
Tú te tratas como si fueras un inútil, te van a ver como si fueras un inútil. Por orgullo, por dignidad, por amor propio, por lo que quieras. Independientemente de la condición que estés manejando en la apariencia, jamás te trates como un discapacitado. Jamás saques provecho de tu aparente discapacidad. Porque por sacar provecho por unos miles de pesos o millones en Colombia, es peor el daño que te haces. Porque si tú vas con tu bandera de discapacitado, tu cerebro está registrando eso. Esa etiqueta que te diste. Y tu cuerpo cada vez más va a estar manifestando esa aparente discapacidad. Si realmente te amas, si tienes amor propio, dignidad, orgullo, lo que quieras, nunca te trates así. La discapacidad está en el cerebro de las personas que te tratan como un discapacitado. Quien realmente te ama jamás te va a tratar así. Lo único que le puedo decir a esta mujer joven, 23 años, hazle ver a tus papás que no eres una discapacitada. Hazle ver que solamente tienes ahora, adoptaste formas diferentes de hacer las cosas, pero no eres una discapacitada. Adoptaste formas diferentes de hacer las mismas cosas que una persona que todavía tiene sus dos extremidades, sus dos brazos. Como te trates tú, te van a tratar. Vamos para adelante. La dignidad, el orgullo, el amor propio ante todo, y no caigas en provocaciones, no caigas en lástimas, y demuéstrate tú antes que a los demás, que no te importen los de los demás, pero demuéstrate tú. Que con esa nueva condición, tú puedes seguir tu vida feliz y logrando todo lo que te propongas. Y ojalá reciba un nuevo correo tuyo donde me digas que tu vida ha mejorado, que la gente te dejó de ver de esa manera. ¿Qué piensas tú? Te leo en los comentarios. Compártelo a la gente que amas o a la gente que necesita escuchar esto. Nos vemos pronto, nos vemos muy pronto en un nuevo capítulo de Historias sin Filtro.